¿Qué tal, clavonauta? ¿Listos para otra inmersión profunda? Hoy nos vamos a aventar un clavado a un tema que está dando mucho de qué hablar. La nueva escuela mexicana. Sí, la NEM. Exacto, la NEM. Y sabemos que a veces puede sonar como algo muy lejano o complicado, con mucha jerga técnica. Mucha. Pero aquí estamos para desmenuzarla y explicarla de forma clara, concisa y directa. Queremos que al final de este clavado entiendas perfectamente qué es la NEM, cuáles son sus objetivos y por qué es importante para ti y para México. Así es. Y para hacerlo bien, vamos a ir directo a la fuente. A la fuente. A los documentos oficiales, a la Ley General de Educación, a los textos que explican los principios de la NEM, a los lineamientos que se están aplicando aquí en la CDMX. Todo eso. Todo. Sin rodeos. Sin rodeos. Para que tengas una visión completa. Completa y precisa. Entonces empecemos por lo básico. ¿De dónde surge esta nueva escuela mexicana? ¿En qué se basa legalmente? Bueno, la NEM no sale de la nada, ¿verdad? Tiene sus raíces en nuestra Constitución Política, específicamente en la reforma de los artículos 3 Virocuda 31 y Cetati 3. O sea, la Constitución es la base, el cimiento. Exactamente. Ahí se establece el derecho a la educación en México. Y hablando de la Constitución, ¿qué es lo más relevante para entender la NEM? ¿Qué cambió con esta reforma? Lo crucial es que se puso un énfasis muy fuerte en los derechos humanos y en la igualdad sustantiva en todos los niveles educativos. O sea, no solo se trata de que todos tengan acceso a la escuela, sino que la educación sea realmente igualitaria para todos. Exacto. Desde el kinder hasta la universidad se busca eliminar barreras y desigualdades para que todos, sin importar su origen o condición, tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse. Una educación que se adapta a las necesidades de cada estudiante. Sí, esa es la idea. Entonces la Constitución marca el camino y luego vienen las leyes para aterrizarlo. Es exacto. La Ley General de Educación, en su artículo 11, toma esos principios constitucionales y los desarrolla de manera más específica. Es como el manual de instrucciones para aplicar la NEM en la práctica. Y en este nuevo panorama, ¿cómo se concibe a los estudiantes? Porque antes se hablaba mucho del alumno como un receptor pasivo, ¿no? Sí, pero eso cambia radicalmente con la NEM. La ley ya no habla de alumnos, sino de niños, adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho con sus propias identidades y con derechos sociales, económicos, culturales y educativos garantizados. Ya no son solo estudiantes, son personas con derechos. Exacto. Y ojo, que la ley también reconoce los derechos de los maestros y de las autoridades educativas. Me intriga eso de sus propias identidades. ¿Qué significa en la práctica? ¿Se les ve como agentes activos en su propio aprendizaje? Justamente. Se los considera participantes activos en la construcción de su conocimiento. La educación integral que propone la NEM no se limita al aula, sino que abarca toda la experiencia escolar. O sea, ya no se trata solo de sentarse a escuchar al maestro. No, para nada. Su participación, su creatividad, su perspectiva son fundamentales en este nuevo modelo. Suena como un cambio de paradigma, ¿no? Sin duda. ¿Y el Estado qué papel juega en todo esto? ¿Cómo se asegura de que estos derechos se cumplan en la realidad? El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación en todos los niveles, y esto implica crear las condiciones necesarias para que todos los estudiantes, sin excepción, puedan ejercerlo plenamente. Pero sabemos que en México hay muchas desigualdades. Claro, por eso la ley pone especial énfasis en los estudiantes de pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, mujeres, personas con discapacidad y otros grupos que históricamente han sido marginados. Para que tengan acceso a una educación de calidad que responda a sus necesidades específicas. Exacto. No se trata solo de abrir las puertas de la escuela, sino de crear un entorno inclusivo y equitativo donde todos puedan aprender y desarrollarse. Una educación que realmente sea un motor de movilidad social. Ese es el objetivo. Y hablando de acceso a la escuela, ¿es suficiente con que los niños estén inscritos o hay algo más? Estar inscrito es la condición básica, pero no la única. La ley establece que el derecho a la educación solo se vuelve efectivo cuando se dan ciertas condiciones de calidad, inclusión y pertinencia. O sea, no basta con ir a la escuela tiene que ser buena. Exactamente. Y aunque los documentos que estamos analizando no detallan cuáles son esas condiciones específicas, nos dejan claro que la simple asistencia no garantiza una educación de calidad. Entonces ya sentamos las bases legales. Ahora, vamos al meollo del asunto. ¿Cuáles son los principios y objetivos que guían a la nueva escuela mexicana? ¿Qué busca cambiar en la educación de los mexicanos? Uno de los pilares fundamentales es el desarrollo de las competencias formativas, tanto en los estudiantes como en los maestros. ¿Y a qué se refiere con competencias formativas?
Se refiere a las habilidades, conocimientos y actitudes que les permitan a los estudiantes desenvolverse con éxito en la vida, no solo en el ámbito académico, sino también en el personal, social y profesional. O sea, una educación más integral que vaya más allá de solo memorizar datos. Exactamente. Y aquí entra otro punto clave, la importancia de las habilidades digitales. Las famosas habilidades digitales. ¿Por qué se les da tanto énfasis en la NEM? Porque vivimos en un mundo cada vez más digitalizado y es fundamental que los estudiantes y los maestros tengan las herramientas para navegar en este entorno, para acceder a la información, para comunicarse, para crear, para innovar. Ya no es solo saber usar la computadora, sino comprender el mundo digital y sus implicaciones. Exacto. Y la NEM busca que tanto los estudiantes como los maestros desarrollen estas habilidades de manera crítica y responsable. Y aparte de las competencias formativas y las habilidades digitales, ¿qué otros objetivos persigue la NEM? Otro punto central es la adaptación a los cambios tecnológicos, que son cada vez más rápidos y constantes. Preparar a los estudiantes para un futuro que aún no conocemos. Sí, un futuro donde el trabajo remoto, los entornos digitales y las nuevas tecnologías van a ser la norma. Y para eso, la NEM también se enfoca en desarrollar la creatividad, la innovación práctica para resolver problemas y las habilidades para diseñar y crear contenidos digitales. O sea, no solo consumir tecnología, sino también producirla y utilizarla para transformar su entorno. Justamente. Y todos estos objetivos están conectados con una visión más amplia de la sociedad. ¿En qué sentido? La NEM no solo busca formar estudiantes con conocimientos y habilidades, sino también ciudadanos responsables, con pensamiento crítico, capaces de analizar la realidad y de participar activamente en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. O sea, una educación con un fuerte componente social y ético. Así es. Y para lograr esto, la NEM promueve un diálogo constante entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación. Un diálogo entre diferentes formas de conocimiento que se enriquezcan mutuamente. Exacto. No se trata de verlas como áreas separadas, sino como partes de un todo que busca el bienestar y el progreso de la sociedad. Me gusta esa visión. Y hablando de la sociedad, ¿hay algún objetivo específico que busque fortalecer el tejido social, la ética, la lucha contra la corrupción? Sí, la NEM tiene como objetivo fortalecer el tejido social, y uno de los componentes esenciales de esto es la prevención de la corrupción, promoviendo valores como la honestidad y la integridad. También se busca proteger el medio ambiente y promover un desarrollo social, ambiental y económico que sea sostenible y que beneficie a todos. Entonces, la NEM no se queda solo en lo académico, sino que busca formar ciudadanos completos, con valores éticos y compromiso social. Esa es la idea. Ahora, volviendo al estudiante como prioridad, ¿cómo se traduce eso en la práctica dentro de la escuela? El artículo 2 de la Ley General de Educación es muy claro al respecto y los documentos de la EFCM lo reiteran. Los estudiantes son el centro del sistema educativo nacional. Suena bonito, pero ¿qué significa en concreto? Significa que todas las decisiones, todas las políticas, todas las acciones dentro de la escuela deben tener como objetivo principal el bienestar y el pleno desarrollo de los estudiantes. Ya no son solo alumnos, son el centro de la educación. Exactamente. Y esto tiene implicaciones muy importantes en la forma en que los maestros enseñan y los alumnos aprenden. Por ejemplo, ¿qué cambios podemos esperar en el aula? Bueno, la NEM propone un cambio de paradigma en la enseñanza y el aprendizaje. Se busca dejar atrás los modelos rígidos, donde el maestro es el único que habla y los alumnos solo escuchan y repiten. Hacia un modelo más dinámico, donde los estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje. Exactamente. Se espera que los maestros sean más que simples transmisores de información, que sean guías, facilitadores, que fomenten la participación activa de los alumnos, la creatividad, la investigación, el pensamiento crítico. Un maestro que acompaña y orienta, no que impone. Esa es la idea. Y cuanto a los contenidos de las materias, también hay cambios importantes. ¿Qué tipo de cambios? La NEM propone que la organización de los contenidos se base en la lógica interna de cada disciplina, en cómo se construye el conocimiento en cada área, en lugar de seguir un orden cronológico o basado en la psicología del desarrollo. O sea, entender la esencia de cada materia, no solo aprender datos aislados. Exactamente. Y esto, a su vez, implica un cambio en la forma de entender el aprendizaje. ¿En qué sentido? La NEM busca superar la idea de que aprender es solo memorizar información o alcanzar ciertos objetivos de conducta preestablecidos. El aprendizaje se concibe como un proceso continuo de transformación, donde los estudiantes van modificando sus patrones de pensamiento y comportamiento a medida que interactúan con el conocimiento y con el mundo que les rodea. Un proceso más complejo, más dinámico, más integral. Sí,
Y la evaluación también debe reflejar este cambio. Hablando de evaluación, ¿qué va a pasar con los exámenes? ¿Se van a seguir usando? ¿Qué se va a tomar en cuenta para evaluar a los estudiantes? La evaluación en la NEM va a ser mucho más integral. Va a considerar toda la trayectoria formativa del estudiante desde su punto de partida, sus avances, sus logros, las habilidades que va desarrollando. O sea, no solo una calificación final, sino un seguimiento del proceso. Exacto. Y también se va a evaluar la gestión de la escuela en su conjunto, con un enfoque en la mejora continua y en la conexión entre la escuela y la comunidad. Mencionaste antes que los objetivos de aprendizaje tenían una historia ligada a la estandarización. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre eso? Claro. Inicialmente, la idea de definir objetivos de aprendizaje muy específicos surgió en el ámbito educativo con la intención de tener criterios claros y uniformes para acreditar los conocimientos de los estudiantes. Para estandarizar la certificación. Exactamente. Pero con el tiempo, esta idea se fue llevando al extremo y la evaluación se centró demasiado en las pruebas estandarizadas, dejando de lado otros aspectos importantes del desarrollo integral de los estudiantes. Como si solo importara lo que se puede medir en un examen. Sí, y eso genera una serie de problemas porque se termina enseñando para el examen y se deja de lado la creatividad, el pensamiento crítico, las habilidades socioemocionales, que son igual de importantes para el desarrollo de los estudiantes. Entonces, la NEM busca romper con esa visión limitada de la evaluación. Exactamente. La evaluación debe ser un reflejo del proceso de aprendizaje, un proceso que es continuo, que no se detiene. Y que no se puede medir solo con un examen. Claro que no. Y para que los maestros puedan llevar a cabo este cambio, para que puedan implementar la NEM de manera efectiva, ¿qué tipo de apoyo van a recibir? Bueno, en primer lugar, la ley establece que las autoridades educativas deben promover la formación y el desarrollo de las habilidades digitales de los maestros para que puedan integrar las nuevas tecnologías en sus prácticas pedagógicas. Y aparte de lo digital, ¿qué otras formas de apoyo se están considerando? La formación continua y la actualización de los maestros en relación con los nuevos planes y programas de estudio son fundamentales. Los espacios como las sesiones del Consejo Técnico Escolar y los talleres intensivos de formación continua son clave para que los docentes reflexionen sobre su práctica, compartan experiencias y se preparen para implementar la NEM en el aula. Es fundamental que los maestros se sientan acompañados y respaldados en este proceso. Sin duda. Ahora, para ir aterrizando un poco todo lo que hemos platicado, vamos a responder algunas preguntas que seguramente se le están ocurriendo a quienes nos escuchan. Me parece bien. Por ejemplo, ¿en qué se diferencia la nueva escuela mexicana de los modelos educativos que hemos tenido antes en México? Yo diría que la diferencia fundamental está en su enfoque integral, en la centralidad del estudiante como sujeto de derechos, en el énfasis en el desarrollo de competencias para la vida, en el pensamiento crítico, en la participación activa de los estudiantes y en la integración de la tecnología como herramienta para el aprendizaje y la transformación social. O sea, una educación más completa, más humana, más conectada con la realidad. Sí, que va más allá de la simple transmisión de conocimientos. Otra pregunta que puede surgir es sobre el papel de las tecnologías digitales en este nuevo modelo. ¿Son solo una herramienta más o tienen un peso especial en la NEM? Las tecnologías digitales son mucho más que una simple herramienta en la NEM. Son un componente fundamental para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de habilidades esenciales en el siglo XXI. Ya no son opcionales, son parte integral de la educación. Exacto. Y en cuanto a la evaluación, que siempre es un tema que genera muchas dudas, ¿cómo se va a valorar el progreso de los alumnos bajo la NEM? La evaluación en la NEM va a ser un proceso continuo y formativo que tomará en cuenta toda la trayectoria de aprendizaje del estudiante, su punto de partida, sus avances, sus logros, las habilidades que va desarrollando. Una visión más completa, más humana, más justa. Sí, que busca acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje. Y por último, ¿cuál dirías que es el rol principal que se espera de los maestros en este nuevo escenario de la nueva escuela mexicana? Los maestros son los guías y facilitadores clave en este proceso. Se espera que sean profesionales creativos, reflexivos, adaptables a las nuevas tecnologías, comprometidos con el desarrollo integral de sus estudiantes. Su papel va más allá de enseñar contenidos, se espera que inspiren, motiven y acompañen a los alumnos en la construcción de su propio conocimiento y en el desarrollo de sus potencialidades. Un rol fundamental, sin duda. Totalmente. Bueno, creo que con esto hemos dado un buen repaso a los puntos esenciales de la nueva escuela mexicana, basándonos en los documentos oficiales. Sí, hemos cubierto lo más importante. En resumen, la NEM se presenta como una propuesta educativa que busca una formación integral, inclusiva, basada en derechos, donde el estudiante es el protagonista y se fomenta el desarrollo de competencias, el pensamiento crítico y el uso de la tecnología para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Exacto.
una educación para el futuro. Y el objetivo final es preparar a los estudiantes para un futuro en constante cambio, donde la innovación, la colaboración y la responsabilidad social son fundamentales. Así es. Esperamos que este clavado profundo te haya ayudado a comprender mejor qué es la nueva escuela mexicana y por qué es importante. Y te invitamos a seguir explorando este tema, a leer los documentos, a participar en las conversaciones sobre su implementación y su impacto en la educación de nuestro país. Es un tema que nos concierne a todos. Totalmente. Y para terminar, te dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo estos principios de la NEM pueden realmente transformar la experiencia educativa y contribuir a construir una sociedad más justa, equitativa y próspera para todos en México? Esa es la gran pregunta. Gracias por acompañarnos en este clavado profundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.